Conmigo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. La doctora Richelle Briceño nos acompaña. Ella es abogada, educadora, activista de derechos humanos, voluntaria del movimiento Unidos por la Dignidad. Richelle, buenos días, bienvenida y gracias por estar acá. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, gracias por abrir las puertas a la denuncia, a la protesta, digamos a las grandes necesidades que tiene hoy día el país, pero que muy pocas personas visibilizan o muy pocos medios de comunicación visibilizan. Y pues saludar a las personas que en este momento nos están escuchando, porque el tema de las protestas en Venezuela tienen un sentido social. Sí. Fíjense, tú hablabas hace un momento sobre la plataforma unitaria y el diálogo con el gobierno nacional en México. La gran pregunta acá sería, ¿quiénes están sentados allí? ¿No? ¿Están realmente los intereses del país puestos, colocados sobre la palestra pública? ¿Realmente ellos están pensando en nuestros adultos mayores que tienen pensiones de verdad muy miserables? ¿Están pensando en las mujeres que viven de todo tipo de violencia basada en género? ¿Están pensando en nuestra comunidad de la diversidad sexual que no tiene ningún tipo de derechos en Venezuela? ¿Están pensando en los niños, niñas y adolescentes que hoy día abandonan las escuelas para trabajar y para mendigar en las calles? Entonces es todo un tema que decimos, bueno, realmente en este diálogo están las verdaderas necesidades que tiene el venezolano, están puestos allí los intereses sobre cómo hacer que la calidad de vida y la crisis que vivimos los venezolanos pues sea superada. Realmente la respuesta es no. Los grandes ausentes en medio de ese diálogo somos nosotros los venezolanos, los ciudadanos de a pie. Fíjate, estábamos comentando en el equipo de producción que hay un grupo de venezolanos que están en estos momentos encadenados frente a la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos. Así es. Ellos pertenecen al colectivo LGTBI+, o hablemos en general de diversidad sexual. Y tú los asistes a ellos en tu condición de abogado. ¿Qué reclaman ellos? Para poner en contexto a nuestro auditorio, tú puedes hacer un resumen, además que Erika me dice que a lo largo de esta conversación contigo vamos a tener un contacto, que se los digo ya de una vez para que se preparen y estén atentos a nuestros amigos que nos siguen en estos momentos, que el activista de derechos humanos que está encadenado en estos momentos allá, Cody Campos, nos va a atender un minuto para contarnos su situación y por qué están ellos allá. Pero como hoy tenemos a Richelle que los asiste desde el punto de vista jurídico, que nos eche el cuento. ¿Por qué están ellos allí? Creo que tienen como una semana allí. Ya ¿Y qué es lo que piden? ¿No? Hoy Además, es el octavo día de encadenamiento. Es un encadenamiento indefinido. Es una respuesta desesperada por parte de activistas de derechos humanos que no ven una respuesta frente a sus demandas, frente a las peticiones, derechos como por ejemplo el cambio de nombre, no solamente para las personas trans, ¿no? Para quienes un nombre que fue impuesto al momento de nacer, al momento de ellas desarrollarse o transicionar como personas trans no lo identifica, sino para cualquier ciudadano venezolano que diga, me impusieron un nombre que me ridiculiza o me impusieron un nombre que me incomoda, no, para nadie. Hay una total, digamos, ausencia de libertad en las decisiones que podemos tomar los venezolanos, incluso en qué nombre podemos llevar o no. Pero además también hay otros derechos, como por ejemplo los hijos e hijas nacidas dentro de estas familias homoparentales. Son niños y niñas que están, digamos, desprotegidas porque no son reconocidas por el Estado venezolano desde el punto de vista familiar, desde la protección que debería dar la familia. Existe el matrimonio Precisamente porque tampoco existe el matrimonio. Entonces todo es una cadena. Además de, bueno, todos los procesos de discriminación que viven las personas de la diversidad sexual por solo ser homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales. ¿Cómo se juntan entonces en una unión? ¿Cómo dos mujeres
No se lesbianas, les- ¿cómo se juntan? Concubinato tampoco está No, ni siquiera el concubinato. Es precisamente la desprotección jurídica por parte del Estado. Y lo más triste de esto es que cuando sales a la calle ves a muchas personas homosexuales que forman familia, que viven juntas, que conviven, que tienen proyectos de vida, pero no tienen ninguna cobertura jurídica de ningún tipo. Entonces, digamos que el encadenamiento de los compañeros es ya una medida desesperada porque no saben qué hacer frente a todas las injusticias. Claro. Fíjense, hay algo importantísimo acá. Uno de los motivos por el encadenamiento es que en Venezuela se penaliza la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas. Te apuesto que muchas personas no lo saben. En las Fuerzas Armadas se persigue a las personas por ser homosexuales. ¿Cómo se penaliza? Se penaliza con cárcel de 1 a 3 años. De- Es el Código Orgánico de Justicia Militar, artículo 565. En un Y caso este específico, artículo- porque hay inflagrancia, perdón. este artículo, sí, este artículo además ya se ha aplicado a compañeros que han sido expulsados dentro de las Fuerzas Armadas. Se le han hecho exámenes degradatorios, incluso ellos comprobar que no son homosexuales a través de una prueba anal. Entonces, imagínate los niveles de... ¿En qué consiste la prueba anal? Bueno, que sea virgen. Claro. Que no haya pasado por allí ningún tipo de digamos, de falo, de pene Exacto, claro. cualquier otro objeto. Ahora, no solamente eso, sino que dentro de las mismas Fuerzas Armadas hay persecución. Tienen un techo, un límite, no pueden, digamos, Se avanzar estigmatiza, jerárquicamente. se estigmatiza. Entonces, es todo un tema que no se ha debatido en el país. Los activistas tenemos años luchando para que la Asamblea Nacional haga los debates correspondientes sobre estos temas y la Asamblea Nacional se ha negado categóricamente a realizar estos debates. Fíjate, se instruyó el establecimiento de una subcomisión para asuntos LGBTI que tiene 2 años funcionando dentro de la Asamblea Nacional y no ha producido ni un solo logro dentro de la subcomisión en estos temas. Entonces dices, bueno, llega un momento en que los compañeros y las compañeras se sienten ya, digamos, tan humillados, tan degradados que tienen que correr entonces a encadenarse frente a una Defensoría del Pueblo, que se supone que la Defensoría del Pueblo es el garante, el titular de los derechos humanos en este país cuando precisamente son vulnerados. ¿Cómo es que tú recurres al Tribunal Supremo de Justicia? Y esto no es solo sobre el tema de la diversidad sexual, sobre cualquier tema, Claro. y tienen 18 años y no han decidido una causa. Entonces, ¿en qué país que se dice que es un Estado social de derecho y justicia esto es permitido? Nosotros los activistas de derechos humanos no podemos, digamos, tolerar que esta situación continúe en Venezuela. Nosotros tenemos que plantarnos firmemente y no nos vamos a parar de allí, o los compañeros no tienen la intención de pararse de allí hasta que no haya una respuesta mínima, un avance mínimo en cuanto a alguno de los derechos que anteriormente he mencionado. Estos temas, ilústrame, porque no desconozco la realidad. Cuando se discutía la actual Constitución, no hubo una comisión que se apersonó allí y dejó por escrito incluso material para que fuera evaluado y esto estuviera inserto de alguna forma en algunos artículos de la Constitución. ¿Qué pasó allí? ¿Qué has averiguado tú? Fíjate, bueno, en contexto, ¿no? Nuestra Claro. Constitución fue reformada para el año 1999. Ujú. En ese momento el auge, digamos, de la defensa de los derechos de la diversidad sexual no era como lo vemos hoy día. Ya, por ejemplo, toda Sudamérica ha avanzado. Ujú. Toda Sudamérica excepto Paraguay y Venezuela. O sea, nosotros somos los únicos que no reconocemos, por ejemplo, ni siquiera las uniones civiles o matrimonio civil igualitario. No reconocemos el cambio de nombre o la identidad de género. No reconocemos a los niños y niñas que nacen en esas familias o que están bajo esa familia. No reconocemos el castigo frente a la discriminación por motivos de Ya, orientación solamente sexual y un identidad de minuto. género. ¿Cómo Y- que no? ¿Qué significa no reconocemos? Si un niño nace de una Sí, relación... eso me Sí, quería que, también por preguntar, ejemplo, ¿cuál es el te voy a estatus de ese explicar. niño Hay que está en esa hay familia? una sentencia que es la, perdón, hay una sentencia que es la 1187 del año 2016 que reconoce la doble maternidad. Este es un caso de una mujer que dona el óvulo a otra compañera. La compañera da a luz y en Venezuela nuestro código dice que madre es la que da a luz. Pero este niño nace con el código genético de la donante. Y por lo tanto la Sala Constitucional determina que ambas son las madres del niño. Ahora, en esa sentencia del 1187, en su conclusión, digamos, en su sentencia, determina que las familias homoparentales tienen exactamente los mismos derechos que las familias tradicionales. Esta es una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que por lo tanto es vinculante
para los jueces y por supuesto para el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector en materia de registro civil. ¿Qué ha pasado del 2016 hasta el 2022? Ninguna persona o ninguna familia ha podido reconocer a sus hijas y a sus hijos. Y más aún hoy día que tenemos una nueva ley de familia que establece en su artículo 4 y 5 que amplía el concepto de familia porque adopta el concepto que está en esa sentencia 1187. Es decir, la familia no es solamente por el vínculo sanguíneo, claro, sino por otros vínculos que están establecidos en ese concepto. Pero además prohíbe la discriminación de las familias por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto significaría que el Consejo Nacional Electoral debiera, ajustado a derecho, reconocer a estas niñas y a estos niños como parte de esa familia. Pero vamos más allá. Otro ejemplo de la violación del Estado de Derecho en Venezuela respecto a la diversidad sexual, el cambio de nombre. El cambio de nombre está establecido en nuestra ley desde hace 13 años, pero nadie lo aplica. El Consejo Nacional Electoral se niega a aplicar el artículo 146 para las personas que quieren ir a cambiar su nombre, especialmente las personas trans que formamos parte de la diversidad sexual. Si José se quiere poner como nombre María, no puede hacerlo. No lo puede hacer porque el Consejo Nacional Electoral se niega a aplicar el artículo 146. ¿Alegando qué? Alegando que género y sexo son sinónimos. Porque el establecimiento del artículo 146, además de otros supuestos, dice cuando éste no corresponda con su género. Y hoy día sabemos, y nuestras leyes, nuestra jurisdicción legal establece que una cosa es sexo y otra cosa es el género. El sexo tiene que ver con lo biológico, pero el género es una construcción social, es cómo nosotras y nosotros nos desarrollamos y nos identificamos dentro de algún género. Exacto, nos presentamos. Entonces, pero además ese artículo es violentado junto con el artículo 10, porque ellos dicen, bueno, es que la Sala Constitucional tiene que decidir. Bueno, la Sala Constitucional tiene dos demandas por identidad de género. Una tiene 18 años y la otra tiene 6 años. ¿Por qué no han decidido? Entonces allí ves la violación de los derechos humanos por la omisión del Estado venezolano. Y además el artículo 10 de la Ley de Registro Civil establece que en caso de dudas en la interpretación de la norma se aplicará la que sea preferente para garantizar los derechos humanos de la persona. Entonces, allí lo que hay no es que hay un vacío legal al respecto, es que no hay la voluntad política del Consejo Nacional Electoral para aplicar la norma. Y esa no aplicación de la norma lo que hace es violentar a las personas que no pueden acceder al derecho. Wow, qué tema tan difícil, ¿verdad? Un tema complejo, es un tema que amerita de una otra manera que nosotras y nosotros nos eduquemos de la manera más pedagógica sobre este asunto, porque es muy fácil, es muy sencillo jugar a las personas de la diversidad sexual cuando a ti nunca te han violentado en la calle por ser una persona gay o lesbiana o bisexual o trans. O cuando a ti jamás te han expulsado de tu casa o tu familia por ser una persona de la diversidad sexual. O cuando te han expulsado de tu trabajo. O cuando te han violentado físicamente. E incluso cuando te han asesinado, porque en este país han asesinado a personas de la diversidad sexual por ser LGBTI. Esa es una realidad. Y yo creo y considero y llamo a las personas que nos están escuchando en este momento a la conciencia, a entender que todas las personas merecemos exactamente los mismos derechos y no es una cuestión de tolerancia, no es una cuestión de aceptación, es una cuestión de respeto hacia las otras personas y de reconocimiento de que las demás personas tienen el derecho, a ser feliz, a desarrollar sus vidas y sus proyectos de vida. ¿Hay otros entes que puedan calificar dentro de la idoneidad de la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo la misma Asamblea, como la Fiscalía General de la República? Sí. En este caso hay una Asamblea de Guaidó y otra de Maduro, de Imagínate, Miraflores. eso lo que haría... Ustedes han tocado la puerta, se han movido. Eso empezar a decir, voy para este lado, voy para aquel lado, en el sentido de los gobiernos, para nosotras y nosotros es complicado. Nosotros vamos a quienes pueden resolver nuestros conflictos en este momento. Y sí, hay idoneidad por parte de la Asamblea Nacional, hay idoneidad por parte de la Fiscalía, hay idoneidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia y hay idoneidad por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, todos los poderes públicos del Estado están involucrados idóneamente en los temas de la diversidad sexual. ¿El mismo Poder Ejecutivo? El mismo Poder Ejecutivo, porque con un decreto resolvería muchas cosas. Por ejemplo. Ahora, ¿qué respuesta hemos obtenido durante estos 8 días para poder informar a quienes nos están escuchando? El día lunes los compañeros se encadenaron indefinidamente frente a la Defensoría del Pueblo.
El día martes tuvimos una reunión con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Allí el fiscal presentó una propuesta de una mesa técnica de poderes que aún no se ha instalado. Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el asunto, pero ese es el ofrecimiento. Mientras no haya un hecho concreto, los compañeros no se pueden levantar porque pudiera ser un engaño. Pudiera ser un engaño y ellos no están dispuestos a dejarse engañar. O sea, ya han sido muy engañadas y engañados como para levantarse por cualquier promesa. Entonces, una mesa técnica de poderes donde concurra Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral y Republicano representado en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía. Esa es una propuesta que ha hecho el Fiscal General de la República. Luego, en la tarde de ese martes, se apersonaron dos diputadas, una de ellas se me olvidó el nombre, la otra se llama María Rosa Jiménez, en nombre de la Comisión de Familia y Cultos de la Asamblea Nacional. Prometieron una reunión al día siguiente, pero desaparecieron. Ellas no volvieron a acercarse allí, simplemente ellas estaban pidiendo que se levantara la huelga para entonces establecer la reunión y nosotros les dijimos que no. Nosotros no podemos levantar la huelga porque entonces sería darle la razón a ellas y a ellos. Y tú no empiezas una huelga sin saber que debes cumplir un determinado objetivo mínimo. Ahora, ese mismo día también se apersonó el defensor del pueblo a las 10:30 de la noche. Al momento, claro, nosotros, los compañeros se encadenaron frente a la defensoría. Probablemente el defensor lo tomó como algo personal, claro. Pero no es una cuestión del defensor, es una cuestión del Estado venezolano en su totalidad. El defensor llegó muy predispuesto esa noche, hubo un tanto de confrontación, de conflicto, él decía, los compañeros, bueno, allí en medio de esa conversación, de ese diálogo, logramos que el compañero asumiera, el compañero Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, asumiera dar una rueda de prensa al día siguiente que efectivamente realizó y asumiera públicamente que él, como defensor del pueblo y garante de los derechos humanos y en medio de lo que son sus competencias constitucionales, acompañe a la población de la diversidad sexual frente a los demás poderes del Estado. ¿Habló a título personal o en nombre de la institución? En nombre de la Defensoría del Pueblo. Okay. Porque eso fue el martes en la noche. El miércoles él hizo público entonces este pronunciamiento y nosotras y nosotros pretendemos, o sea, para poder levantar esta huelga, que efectivamente se cumpla ese acompañamiento cuando se instale esa mesa técnica, si es que se va a instalar. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo es el garante de los derechos humanos. Él tiene que pedir cuentas de por qué existe este retardo procesal en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo es que tienen 18 años sin emitir una sentencia sobre determinado tema? Vamos a hacer algo. La gente puede estarse preguntando muchas cosas con relación a este tema que estamos planteando hoy con la doctora Richelle Briceño. Por ejemplo, aquí nos indican qué tan organizados están ustedes como movimiento de diversidad sexual en Venezuela comparativamente, porque tú has citado a países vecinos de aquí de América. Y por otra parte, esto lo preguntan y lo interpreto yo, que hasta qué punto ustedes representan una amenaza como para que la gente diga, bueno, no le pare, pues son 4 pelagatos, esa gente no está organizada. Órdenes de arriba, deja que ellos tú vas a ver cómo se diluye eso y eso no pasa de ser sí, eso en la próxima parte vamos a abordarlo junto a otros temas más colaterales con la doctora Richelle Briceño. Vamos a Máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Por ejemplo, la tienda de conveniencia donde usted lo adquiere y lo tiene. Todo, absolutamente todo para su carro, para su vehículo. Porque déjeme decirle que ser un conductor responsable es tener el carro en buen estado. Con estas lluvias a usted le funciona bien los parabrisas. Las gomas de los parabrisas no están desgastadas. Allí lo puede cambiar. ¿Cómo está la batería? ¿Cómo están los fluidos del carro? ¿Cómo están los cauchos? Todo esto lo puede conversar con mis amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que nos recuerda en su empeño de esta campaña institucional. Por favor, vamos a ponernos el cinturón de seguridad. Apenas usted prenda su carro, apenas usted prenda su camioneta, su vehículo, colóquese el cinturón de seguridad. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Mira, vamos a mostrar estas botas de Produzca que nos está ofreciendo.
Julio, a ti te pueden interesar estas botas. Mira, son botas con punta de metal. Este es un modelo, es una opción, es la mejor opción para cualquier trabajador, amigos. Estoy hablando de Produzca, porque esto posee un diseño ergonómico que es ideal para proteger los pies contra impactos, contra penetraciones, líquidos, de todo. Ahí tienen estas botas. Esto lo tiene Produzca para ustedes. Acuérdense que Produzca sale de vacaciones el 16 de diciembre para que ustedes cuanto antes hagan sus pedidos. El catálogo de Produzca es muy importante. Yo siempre recomiendo que es bueno tenerlo a la mano. www.produzca.com. En su Instagram lo tienen todo. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Vean ustedes esto que yo les había dicho que iba a traer esta semana. Esto no es un panetone. Esto es el Pandoro. Fíjense que esta bolsita que tiene aquí, colgada en la parte de arriba donde está el lazo, es azúcar glass. Porque cuando el viernes, que esto lo vamos a abrir el viernes, y la señorita Erika nos va a mostrar para que aprendamos todos cómo picar, porque esto no se pica así, sino, bueno, ella lo va a mostrar el viernes. Yo le voy a simplemente contarles, mire, les voy a decir rapidito, porque esto es riquísimo. El Pandoro que lo hicimos esta semana ya en la pastelería del Corso. Estoy hablando de la pastelería del Corso. El Pandoro es un pan o un bollo dulce elaborado con masa brioche que está compuesta por harina, mantequilla, azúcar, vainilla, manteca de cacao y huevo. Huevo es muy importante porque aporta el tono amarillento que tiene en el interior. Cuando lo vayamos a rebanar el viernes, que lo vayamos a picar para que quede con forma de estrella, porque tiene una forma de tronco con estrellas de 8 puntas en relieve. Esto lo estamos haciendo este año, cacao y vainilla. Este es vainilla. Este es un tremendo obsequio, esto es un gran regalo corporativo o familiar. Pastelería del Corso, por supuesto. Si lo quiere encargar, llame al 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Amigos, nosotros vamos a continuar esta conversación con Richelle Briceño, pero Erika y Génesis, Catherine, todo el equipo de producción me dice que tenemos en línea telefónica a una de las personas que desde hace 8 días está encadenada frente a la Defensoría del Pueblo. Cody Campos. Fíjate, yo no tengo aquí los audífonos a la mano. Vamos a poner retorno. Maravilloso, perfecto. Así agilizamos mucho más. Hola Cody, ¿cómo estás? Cody es activista de derechos humanos. Cuéntanos, nosotros estamos aquí desde bien temprano con la doctora Richelle Briceño. Ella nos ha contado las motivaciones principales por las cuales ustedes están allí. Pero cuéntanoslos tú, queremos conocer tu parecer y que nos relates los motivos principales por los que ustedes están encadenados en estos momentos allá. Sí, buenos días para todas y todos. Estamos acá en esta protesta pacífica frente a la Defensoría del Pueblo porque los movimientos LGBTI, los activistas LGBTI, sentimos que ya agotamos la vía administrativa y la vía judicial en Venezuela. Y lo que nos queda es llegar a la Defensoría del Pueblo para que ella sirva como ente mediador entre lo que son los movimientos sociales y nuestras peticiones y las instituciones que deben dar respuesta. Nosotros venimos durante años trabajando, luchando, estando en la calle, haciendo marcha, entregando documentos y simplemente hay un silencio total a todas las peticiones que hemos hecho. Hay que decirlo, en Venezuela para la comunidad LGBTI hay una discriminación por omisión. Aquí nadie quiere decir nada, nadie responde nada, y no querer hablar del tema y esconder el tema también es discriminación, porque mientras que el Estado no da respuesta, mientras el Estado no habla, sigue ejemplo la comunidad trans sin el derecho a la identidad
sin el derecho al acceso a las cosas más sencillas y los más básicos, como son la vivienda, el trabajo digno, la educación, siguen siendo vulnerados sus derechos. Mientras la Asamblea Nacional sigue en silencio, siguen quedando en situación de vulnerabilidad las familias homoparentales, las familias lesbomaternales en este país. Entonces su silencio... La doctora Briceño nos dice que de alguna forma pues ha habido cierta respuesta, primero por parte del fiscal del régimen, Tarek William Saab, que les prometió a ustedes una mesa técnica de poderes para evaluar todo esto, y al mismo tiempo, creo que ese mismo día en la tarde, nos decía Richelle que hubo una rueda de prensa por parte del Defensor del Pueblo donde se comprometió a llevar adelante las gestiones pertinentes de las solicitudes de ustedes. Ustedes entonces, ¿por qué continúan encadenados si hubo esta respuesta? Porque la respuesta no es una respuesta clara, hermano. La respuesta es siempre invitarnos a mesas de trabajo donde o sea, no sé cómo decirlo, tú no puedes venir a decir que vamos a hacer unas mesas de negociación cuando ni siquiera te has leído los artículos que venimos por años solicitando. No es un solo documento, y ya nosotros hemos estado en mesas de trabajo, hemos hecho un montón de cosas y todavía no se nos responde. Fíjate, la Asamblea Nacional hace 2 años declaró Venezuela como territorio libre de discriminación por razones de orientación sexual, identidad de expresión de género, y en ese mismo momento se creó una subcomisión para asuntos LGBTI. 2 años tenemos y esa subcomisión solo se ha reunido 5 veces y no ha sacado absolutamente nada en favor de la comunidad LGBTI. Ya nosotros hemos participado en esa mesa. Nosotros queremos respuestas claras de las solicitudes que nosotros estamos esperando. No es posible que llegue una diputada acá, a donde nosotros estamos haciendo la protesta, y no sepa cuál es el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Entonces ahí se ve la intención de no saber, de lo único querer es levantar una protesta sin siquiera documentarse ante las exigencias que nosotros estamos haciendo. No es posible que nosotros tengamos años tratando de comunicarnos con Tarek William Saab, que lo hicimos cuando fue defensor del pueblo y hoy fiscal, nos venga a decir que vamos a hacer unas mesas para explicar una vez más lo que hemos explicado durante muchísimos años. El tema de la identidad trans no es un tema de 2 días, de 3 días. Nosotros tenemos 13 años peleando que se pueda aplicar el artículo 146. El tema del matrimonio civil igualitario, la discusión lleva 8 años en la Asamblea Nacional, y los documentos que hemos metido ante el Tribunal Supremo de Justicia llevan 6 años, e incluso hay uno que tiene 18 años en espera de respuesta. Y no es posible que a nosotros estas instituciones nos llamen a sentarnos en unas mesas para preguntarnos qué es lo que nosotros queremos, o sentarnos a reunirnos para hablar ya que. Ya lo hablado está hablado, ya lo hecho está hecho, y aquí en Venezuela hay una realidad con la comunidad LGBTI. Y yo quiero... En tu caso particular, ¿ha sido violentado en cuáles derechos, por ejemplo? Tú eres un testimonio de lo que está viviendo la comunidad de la diversidad sexual acá en Venezuela. Específicamente a ti, ¿qué te ha ocurrido? Bueno, fíjate, yo soy un hombre homosexual. Yo tengo una relación con mi pareja desde hace 15 años. 15 años que yo me despierto con el mismo hombre, que compartimos nuestras vidas, compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, y no puede ser posible que yo no le pueda brindar protección a mi esposo y mi esposo brindarme protección a mí. Si el día de mañana uno de los dos llega a morir, ni siquiera podemos tener derecho a decir qué hacer con el cuerpo. A esos niveles nosotros llegamos. Entre eso y muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, el tema de las personas trans, que en este caso son las personas más afectadas. Cuando no se les reconoce la identidad, todo eso conlleva a un montón de discriminación. Y yo te pongo el ejemplo. En el espacio donde tú trabajas, ¿cuántas personas trans trabajan allí? Y le hago la misma pregunta al pueblo venezolano. Pregúntese, en el espacio donde usted trabaja, ¿cuántas personas trans trabajan? Y no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, es porque no tienen la oportunidad, ya que el Estado ni siquiera les reconoce el nombre, y la discriminación empieza desde el mismo momento en que no te dan una cédula hasta el no permitirte entrar en espacios, no permitirte estudiar, no permitirte trabajar.
Esa es la situación en la que se encuentra la comunidad LGBTI. En el caso tuyo, cuando hablas de tu esposo, eso es ficticio porque el marco legal no permite que ustedes estén casados. Ustedes no están casados, ¿no, Cody? Corrígeme si estoy equivocado. En la ¿O es algo República espiritual? de Argentina. Yo me casé en la República de Argentina y el tema es que parece una locura, pero que en mi propio país no me reconozcan un matrimonio, pero que si yo salgo, por ejemplo, a Argentina, me reconocen mi matrimonio. Voy a Estados Unidos y se me reconoce mi matrimonio. Voy a España y se me reconoce mi matrimonio. El único país, bueno, uno de los países donde no me reconocen mi matrimonio es Venezuela, el país donde nací. Y eso tiene que cambiar. Qué buen ejemplo acabas de poner. Fíjate, ahí tienes tú, no sé si ustedes quieren conversar con Cody. Que tal vez podríamos despedirlo porque ya además se nos está cortando el tiempo. Sí. Cody, ¿algún mensaje que desees para nuestro auditorio, fijar alguna posición? ¿Hasta cuándo van a ustedes estar allí específicamente? Decidido estar aquí hasta que se nos dé una respuesta clara. Es por eso que creo que tenemos todas las esperanzas puestas en la reunión de hoy, y más allá de tener las esperanzas de quien dará la respuesta, tenemos las esperanzas en el pueblo LGBTI que está presionando para que las cosas se hagan. Y mi último mensaje es llamar al pueblo venezolano a que no sienta que esta es una lucha nada más de la comunidad LGBTI. Esta es una lucha por tener un país donde todas y todos tengan los mismos derechos. Y todos los venezolanos y las venezolanas conocen a alguien de la diversidad sexual. Tal vez un vecino, un amigo o alguien mucho más cercano como un padre o un hermano o un hijo. Y nosotros hoy estamos luchando por el derecho a tu hijo, a tu hermano, a ser feliz, a existir y a que ame a quien quiera amar, y que esto no sea un sinónimo de discriminación, de exclusión, de perseguimiento, incluso de cárcel. Muy bien, muchísimas gracias, Cody Campos, activista de derechos humanos, encadenado, cumple hoy 8 años, 8 días encadenado en frente a la Defensoría del Pueblo. Hoy, Cody, Richard dejó colar que hay una reunión. ¿Qué puede ocurrir en esa reunión? Mira, nos vamos a robar 2 o 3 minutos. Julio, ¿nos autorizas para poder escuchar y que pueda redondear la doctora Briceño? Sí. Adelante. Esta reunión se va a llevar a cabo a la 1:30 de la tarde con el presidente de la Asamblea Nacional. Okay. Jorge Rodríguez. Es una reunión de carácter privado. Vamos a estar únicamente el compañero Leandro, la compañera Irina Pedroso. ¿Dónde va a ser la reunión? Mi persona. No se puede decir. No puedo decirlo. Yo me imaginé. Y disculpe. No. Yo trataré de enterarme. Te lo voy a decir después que tengamos la reunión, yo te comento. Okay. Me comprometo a ello. Me comprometo también a darte resultados. ¿Qué resultados para comunicarlo por aquí? Porque yo no sé cuál ha sido el tratamiento de los medios de comunicación social con relación a esto. Quiero retomar la pregunta que hiciste sobre la organización. ¿Cómo estamos organizados? Es importante saber que este año hubo cerca de 25,000 personas marchando el Día del Orgullo LGBTI en Caracas. Y eso es muestra efectivamente de que tenemos un movimiento organizado en Venezuela que cuando comparas, comparas las marchas que han tenido otros movimientos sociales y otros partidos políticos en los últimos 3 años, no llegan a esa cantidad. Entonces, eso es una muestra de nuestra organización, y además que hay una proyección de la Organización de Naciones Unidas que dice que el 10% de cada población, entre el 10 y el 15%, son personas LGBTI. Si hacemos un traslado de ese porcentaje a la población venezolana, estaríamos hablando de más de 3 millones de venezolanos que se encuentran o forman parte de esta población y que tienen mucho miedo, que no se visibilizan precisamente por el grado de discriminación que se vive en este país. Y sí, tenemos una organización que ha permitido que esto sea tendencia a nivel nacional e internacional. Sí. Toda Venezuela sabe, o la gran mayoría de la población venezolana y el gobierno nacional y los políticos de este país saben que los compañeros tienen 8 días allí encadenados exigiendo sus derechos y que no se van a retirar hasta tanto haya una respuesta por parte del Estado venezolano, que debe ser el garante de los derechos humanos. Nuestra Constitución establece que el Estado garantizará la preeminencia de los derechos humanos. Y mientras tanto, que una persona sea dejada atrás, significa que el Estado no está cumpliendo con su deber de protección jurídica a cada ciudadano. Se nos agotó el tiempo.
Pero te comprometes con nosotros y con nuestro auditorio para poder seguir informando de los avances que se logran a partir de hoy, de esta reunión con el señor Jorge Rodríguez, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Gracias, Richelle Briceño, abogada, educadora, activista de derechos humanos, voluntaria del Movimiento Unidos por la Dignidad. Amigos, como siempre, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios-sabor.